Nada, me han pedido 2 palabritas de presentación de Mar, porque es una de nuestras colaboradoras en Radio María y además, como antes recordábamos, fue una manera muy providencial. Desde hace muchos años en Radio María había programas sobre la discapacidad. Lo llevó bastantes años un hombre ciego totalmente, luego una mujer ciega, Carmen, y luego conocimos en Madrid una mujer madre de muchísimos hijos, 2 de ellos con Down, si no recuerdo mal, y uno muy malito de cáncer. Sí. Sigue adelante, ¿no? Sigue adelante. Una mujer extraordinaria, María Teresa. Y bueno, la pobre estaba metida en 1000 líos y ya me venía diciendo, ay, yo no sé si puedo seguir. Y yo le decía, pues ya me dirás tú, como no me encuentres a alguien, tiene que ser. Y ahí llegaba el verano y pasaban los días, ay, que no llega. Y de repente me llama y me dice, ay, lo que es la Virgen María, lo que es la Virgen. Voy a una peregrinación al santuario de Torrecidad y me encuentro ahí con una amiga, Mar, que me dice, ay, yo quería hacer algo por la Virgen. Dice, uy. Conclusión, que la Virgen María nos trajo a Radio María a Mar Dorrio, que ya sonaba un poquito porque, por lo que luego supongo que nos contará, pero ya os anticipo, ella estaba haciendo apostolado en redes y viendo la importancia, ¿no?, de los temas pro vida, de la apertura a la vida, de la discapacidad, etc. Ella es de una tierra muy buena, de la que era mi padre. Bueno, él era de Coruña, Mar es de Ferrol, pero hija de marino de guerra, que diríamos en otros tiempos, espiritualmente formada fundamentalmente en el Opus Dei, estuvo en varios colegios, es de las primeras promociones de la carrera de Humanidades en Coruña. Hace 28 años, van a cumplir los 28 años, se casa con un ingeniero de Guipúzcoa, de San Sebastián. Ya han estado hablando con José Ignacio Munilla, con Jesús y con el otro Jesús, ¿no? ¿Cómo se llama? El marido de Sonia. Josu. Perdóname, se me ha ido de repente el nombre. Bueno, y hace 28 años se casaron, pero viven en Ferrol. Tiene 12 hijos aquí y 5 en el cielo. No está mal. Esto es apertura a la vida, ¿verdad? Y algunos de los hijos, pues con ciertas discapacidades, no especialmente serias, pero en fin. Y como buen apóstol, pues hace años me decía, bueno, empezó a organizar en su casa los viernes después de comer, un café por la tarde con amigos, amigas y tal. ¿Y qué pasa? Que en esas ciudades militares, como nos pasa en Valdemoro con la Guardia Civil, hay mucha movilidad. Y entonces, claro, al cabo de los años iban las amigas y tal. Y esto, en aquel momento ya empezábamos a usar más las redes, internet y tal, y ese café, el café de los viernes, empezó a retransmitirse en YouTube, Instagram, y bueno, pues ahí la tenemos. Tiene un nombre así de redes muy peculiar, ¿verdad? Muy significativo de su misión, por así decirlo, de esa vocación materna, que está en inglés, es el nombrecito. A ver, que se me ha ido de repente. Bueno, why not 12, ¿verdad? Era. ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 12? Why not 12? Y escribe también, tiene varios artículos, es articulista en Mundo Cristiano, Aleteia y algunas otras revistas. Y como digo, desde hace 2 años, los lunes, quincenalmente, sabéis que los lunes a las 8 de la mañana tenemos a José Ignacio Munilla, lunes y viernes, y los mismos lunes, pero quincenalmente a las 11 de la mañana, tenemos a Mar Dorrio con un programa que se llama Dale la Vuelta, es decir, dale la vuelta a la falsa idea que tantas veces tenemos de la discapacidad, porque muchas veces, como bien sabemos, los que tienen cierta discapacidad en alguna cosa, en cambio nos superan y nos dan 1000 vueltas en cosas mucho más importantes, como es el amor, el afecto, la sencillez, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, que la que podéis oír los lunes, aprovechamos para hacer publicidad del programa. Hoy la tenemos aquí en vivo, nos da su testimonio de vida, y luego, como nos ha dicho esta vieja amiga de Burgos y su marido Antonio, bueno, lo de vieja es una manera de decir, no, vieja de que nos conocemos desde hace tropecientos años. Veterana. Que cuando yo empecé a estudiar teología por libre en Burgos, en la Facultad de Teología de Burgos, y ahí conocimos a unas cuantas jóvenes de los grupos de oración del recordado Padre Rojas, ¿verdad? Una buena quinta, sí. Una buena quinta.
y aquí una de ellas era Nieves. Pues con ellos, Nieves y Antonio, te dejamos, Mar. Adelante, muchas gracias. Lo primero es que voy a pedir ayuda aquí a estos custodios que tengo aquí a mi lado para que me digan que en 45 minutos pare para dar tiempo de preguntas. Mi marido me tiene amenazada, Mar, controla el tiempo. Y esto si me da mal, me da muy mal, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Creo que ha faltado que don Luis dijese lo más importante en mi currículum. Y además lo quiero decir en voz alta y muy orgullosa. Soy ama de casa. Y dedico mi gran jornada profesional a arreglar mi casa, los cuartos, los baños y hacer la comida. Y esta tarea es la caña, es la pera y hay que revolucionarlo, porque no nos pueden quitar a las madres de familia de nuestro sitio, que es también en nuestro hogar. Dicho esto, que es una revolución particular que me encantaría llevar a cabo, tengo que decir que bueno, empecé a escribir y sobre todo escribí este libro, Adolescencia en clave de Dios, no porque fuese muy lista, sino porque fui muy tonta, porque metí la pata muchas veces. Entonces escribí un libro que si en algún momento puede ser más vehemente, como a la hora de hablar de redes sociales, de móviles y demás, es porque estoy muy arrepentida de lo que hice con mis hijos mayores. Entonces, la vehemencia no es prepotencia, sino es un mea culpa de lo hice fatal, no lo hagáis vosotros. Con ese espíritu escribí un libro, porque hice un máster de orientación familiar, he ido a todos los cursos de orientación familiar que encontré y en todos me faltaba un ingrediente. En todos me parecía que me estaban dando la receta del bizcocho sin decir que pusiese el sobre de levadura. Y ese sobre de levadura que lo cambia a todo es la clave de Dios. Cuando escribo este libro tengo a uno de mis hijos, me nos dio una adolescencia bravía, muy bravía, y yo dije, de todo lo que he aprendido en los cursos de orientación, que he tenido formación y formadores muy buenos y de los que he aprendido muchísimo, me ha servido con muchos de mis hijos, pero no con todos. Lo único que me ha servido siempre con todos es la clave de Dios. Entonces, este libro de Adolescencia en clave de Dios lo empiezo a escribir un día que me voy a confesar y a contarle a mi director espiritual lo mal que se había portado mi hija, la que me dio esa adolescencia bravía. Entonces yo llegué, me desahogué, le conté, le dije todo lo mal que se había portado mi hija y el sacerdote, don Francisco, se quedó callado y me dijo, ¡qué maravilla! Y dije, no me ha entendido don Francisco. Entonces exageré mucho más, como hacemos las mujeres, que a veces no parecemos tan tristes, eso ya sé que los caballeros lo sabéis, no siempre somos tan tristes como parecemos. Pero como no me había entendido, le dije, don Francisco, es que es que escúcheme, mire lo que ha pasado. Entonces ya le conté todo, pero con desahogo total. Entonces se queda callado y me dice, ¡qué maravilla! Yo dije, perdimos a don Francisco, ya está, ya no. ¿Qué ha pasado? Pobre, lo hemos perdido. Y me dice, te he escuchado la primera vez. ¡Qué maravilla! ¿Cómo te pone de rodillas la adolescencia de este hijo tuyo? Entonces, eso fue como un jarro de agua fría y me fui, salí del confesionario con dos ideas claras en la cabeza. Me voy a rezar muchísimo, me voy a poner de rodillas yo solita para que no tengan pobriños la molestia de portarse mal para que yo me ponga de rodillas. Y dos, la adolescencia está prevista por Dios. O sea, esto no es que se despiste y se nos cuela el adolescente súper mal encarado, con esos gestos en plan y portazos. O sea, esto está previsto por Dios, el en plan también está previsto por Dios. Entonces, pues vamos a sacarle partido. Y lo primero que te hablan siempre cuando tienes que tratar con un adolescente es en esos puentes de comunicación. El adolescente es él, no tú. Mientras si él grita, tú bajas la voz. Si tú te mantienes la calma.
Y esto es así, o sea, el adolescente es él y no tú, y tienes que mantener la calma, no tienes que perder los nervios, y todo eso 365 días al año durante el resto de tu vida, también el día que tienes un problema laboral, también el día que tienes que hacer la mamografía, y todo eso humanamente es imposible. Conclusión, que la adolescencia de tus hijos te pille confesado. Pero literalmente, no es la frase, el dicho popular, no, esto es necesario. Necesitamos todas las gracias del mundo para poder ser encantadores, para no discutir, porque dos no discuten si uno está mirando a Dios. Entonces tenemos que estar en gracia de Dios para que el adolescente sea él y no entrar en sus batallas. Y además así podremos recordar que lo que no nos gusta es el atrecho de la adolescencia, los granos, los hombros para arriba, los ojos en blanco, los gestos cansinos y bordes. No pasa nada, es como si nos cambia una temporada la Coca-Cola y nos lo ponen en un frasco verde brillante con naranja ostentoso. No pasa nada, este merchandising de la adolescencia pasará y si estamos confesados lo podremos soportar. Y entonces llega el momento de la comunicación con el adolescente y ponemos en marcha el Espíritu Santo a tope. Porque yo soy de esa generación de boomers, como nos llaman los adolescentes, que el Espíritu Santo nos sonaba a la palomita que nos hacía coger el plastidecor blanco, ese que nunca se gastaba, y poco más. Pero cuando descubrí y me explicaron todo lo que hacía el Espíritu Santo, esto es la caña. Entonces, tengo una anécdota, y es que una de mis hijas se iba a ir al día siguiente al instituto y me enseñó cómo iba vestida. Mamá, ¿qué te parece si voy así? Entonces yo la miré y le dije, cariño, estás muy mona, pero esa falda es un poquito corta ya. Y entonces cuando tú le dices esto a una niña, empezó a sacar sapos y culebras, bla, 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 pues no es tan corta, pues eres una exagerada, pues, bla, 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 y luego remata. Y tú también usabas minifalda. Y ya dije, tuche, porque es verdad, era terrible. Y entonces dije, esto, a ver cómo lo soluciono. Y dije, bueno, me marco una Escarlata O'Hara de ya lo pensaré mañana, o sea, ya lo rezaré mañana y que el Espíritu Santo me ilumine, porque a ver cómo se sale de esto airosamente. Al día siguiente me desperté, fui a su cama, le di muchos besos, le pregunté si le gustaban mis bizcochos. Y ella, sorprendida, me dijo, sí, yo creo que debía pensar que estaba perdiendo a su madre, como yo con don Francisco. Y le dije, hace 20 años no me subían, se me quemaban, me quedaban duros. ¿Qué receta quieres que te enseñe? Entonces esta renacuaja se dio cuenta que ya no estaba solo hablando de bizcochos. Y yo sé que el copyright no era mío, porque ni en mi mejor momento hubiese salido por los bizcochos. O sea, eso es el Espíritu Santo a full. Y yo dije, esto es la caña. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo? Y yo creo que a veces no nos damos cuenta, el Señor es un caballero. Si nos empeñamos en hacer las cosas nosotros solitos, nos deja hacer porque no se quiere imponer. Pero si tú pides ayuda, se nota, y se nota mucho. Y yo desde ese día cuento esto muy a menudo porque le tengo que hacer mucho marketing al Espíritu Santo para que no me abandone, que todavía tengo muchos que criar, y para que todo el mundo no te vayas a una tutoría, a un médico, a una conversación sin haberle pedido ayuda al Espíritu Santo. Y además el copyright es maravilloso, porque sobre todo las mujeres, es que las conversaciones como las pensamos, es que le voy a decir, es que entonces, es que vamos metiendo, y tú le pides ayuda al Espíritu Santo y la conversación va a ir por unos derroteos completamente diferentes, pero mucho mejores. Entonces yo creo que si en comunicación, si hay que hablar de adolescencia, lo más tremendo es no perder nunca de vista al Espíritu Santo y pedirle muchísima ayuda. Más en el ofrecimiento de obras y luego a lo largo de todo el día. Algo muy positivo en la clave de Dios, se dijo aquí, que lo dijo el padre Mendizábal, ¿no? Hoy es el mejor día. Pues cuando yo iba a los cursos de orientación familiar salía catatónica,
Porque si tu hijo de 2 años no es ordenado, ya no lo va a ser nunca, porque ya has perdido ese momento, dices tú, madre mía, o sea, ya está, ya lo hemos liado, ya lo hemos perdido, ya no llegamos. Pero claro, esto es para los de fuera. Nosotros, hay una foto que le mando muy a menudo a mis hijos, que es una niña en un columpio, y el columpio pende del globo terráqueo, y dice, soy la hija del rey. Entonces digo, para los hijos del rey, el niño tiene 2 años o se va a coger el retiro la semana que viene. No es tarde, hoy es el mejor día, porque si Dios es mi padre, o sea, yo soy la hija del rey y esto no es un problema. Desde el momento que le dices al Señor, ayúdame con este hijo, o por favor, corrige esto que hice mal, el Señor levanta catedrales de nuestras miserias, el Señor de nuestros errores, del grito que has dado que no querías dar como madre, de ese que tanto te arrepientes porque además no había sido ese, había sido el otro, pero ya la has liado, de ese castigo que fue injusto y que después además se vio que no hacía falta. De todas esas cosas, pues hay que ofrecérselo al Señor, y ahí Él corrige, Él repara, y en cada misa nos remonta a todos y remonta a esos niños. Tengo que decir que siempre que me encontraba sola en el oratorio de mi centro en Ferrol, tenía una tentación, y es, voy a ir a acercarme, voy a coger el velo del sagrario como la hemorroísa y voy a ver que le arranco al Señor algún favor. Y yo me sentía como diciendo, mira qué acto de fe, a ver, seguro que esto le conmueve y tal. Entonces entra la directora de mi centro y me dice, pero Mar, ¿pero qué estás haciendo? Y le dije, no sé lo que parece, pero no, o sea, yo solo quería coger la puntita, y me decía, pero serás tonta, o sea, ya le gustaría a la hemorroísa poder comulgar. Y digo yo, pues es que es verdad, es que mira que soy tonta, o sea, es que esto es la pera, es que tenemos que ir a la comunión como la hemorroísa, y teniendo a ese hijo, a ese adolescente, a ese problema en la cabeza, y si con la puntita del manto valía, imagínate un acto de fe profundo cuando vamos a comulgar. Entonces, que nos quede claro que la peor adolescencia, la más bravía, la más temida, no tenemos que desesperarnos, sino que confiar, como decía antes Monseñor Munilla. Tenemos que ir con esa esperanza de que algo ya se está resolviendo en el cielo. Y cuando rezas y pides y no pasa nada, piensa, a mí siempre me ha servido de mucho las bodas de Cana, que la Virgen dijo, llenad las vasijas hasta arriba, no hasta la mitad, no la cuarta parte, hasta arriba. Y entonces puede parecer muchas veces que a ese hijo le entra por un oído y le sale por el otro, puede parecer muchas veces que aquí no pasa nada, que no está cambiando nada, pero ya lo estamos haciendo. Aún no hemos llegado hasta arriba, luego ya cuando lleguen las cinejas hasta arriba ya veremos el milagro. Después, una cosa que es la pena cuando educas en clave de Dios es el tema de la autoestima, porque nuestros niños tienen que crecer sabiendo que no van a inventar ningún pecado nuevo. Están todos inventados, no hay nada con que nos vayan a sorprender. Y además, que es la pera en bote, han sido todos perdonados. Todos pueden ser perdonados. Lo único de lo que se tienen que ocupar es de llevar las entradas del cielo en el bolsillo. Para buscar esas entradas del cielo en el bolsillo, que son gratis, alguien las dejó pagadas en una cruz por todos nosotros, solo tienen que ir a la casilla, ya saben cuál es, y pedirlas. Y con esas entradas en el cielo, en el bolsillo, lo demás viene por añadidura. Y además tienen que crecer, y les tenemos que vender mucho la moto, de que la mejor versión de sus vidas es la que se parezca más a lo que Dios ha soñado para ellos. Cuanto más cerca de Dios estén, más felices van a ser, menos solo van a estar. Y luego, claro, llegan los chosen, los elegidos. Y son la pera, porque claro, María Magdalena, una mujer de malísima reputación. Pedro, que lo traiciona, el otro que tiene dudas. Es maravilloso, y yo siempre pienso, qué buenos, pobres apóstoles,
que los ha elegido con sus defectos para que lo recuerden todas las generaciones y que nos podamos consolar. Si ellos fueron elegidos desde toda la eternidad para ser los 12 elegidos, ¿cómo no te va a elegir a ti? ¿Cómo no va a elegir a ese niño tuyo? Que además tenemos que ir con la mochila del relax, de la felicidad, de saber pues que mis 12 hijos no dependen de Javier y de mí, pobrecitos, no de nosotros, dependen de Dios, de Javier y de Mar, y que ya sabemos quién es el que se lleva el trabajo duro. Más cosas de la autoestima, y esto es que me parece muy importante. Nuestros hijos tienen que saber que los conocemos a fondo, que no nos sorprenden, que no tengan la tentación de pensar, si mi madre me conociese, no me querría. Porque pueden pensar y se nos meten los demonios de estoy con un avatar en casa que dice lo que quieren que diga, que hago un poco de paripé, y que nuestras casas, sean hogares y no teatros, dependen de nosotros. Tienen que saber que les conocemos. Y conocer a un hijo, yo creo que el 99% de las veces duele, te llevas chascos, porque piensas, esta señora más majete, cómo está esta reacción, este disgusto, pero no pasa nada, porque es muy bueno cuando ves que a tu hijo le falta aquí un poquito, porque sabes que se lo tienes que meter. Como anécdotas contaré que esta semana le dejé para leer un cuento de Carlo Acutis a mi hija Paz, y yo pensé, a ver qué pilla, a ver cómo se emociona. Y cuando acaba de leerlo le dije, cariño, ¿qué te ha parecido? ¿Me cuentas algo del cuento? Y me dice, mamá, Carlo y Acutis es el mismo. Y yo, vale, creo que lo hemos entendido. Pero bueno, que es bueno que sepan que les conocemos, que sepan que conocemos sus debilidades y que no pasa nada, y que les ayudamos, y que nosotros también hemos tenido fallos, y que nos vamos a levantar y que vamos a seguir. Y algo que me chifla, que he oído desde que llegué ayer, ¿no? Ese ofrecimiento de obras es maravilloso, porque pase lo que pase, todo merece la pena si lo ofreces. Y en el libro cuento una anécdota de una familia que están en la mesa y todos empiezan a decir que algo no ha ido bien en una operación de un familiar, y todos empiezan a decir omnia in bonum, todos para bien, omnia in bonum. Entonces un niño pequeño le pregunta a su hermano, ¿qué es omnia in bonum? Entonces el hermano le traduce, que todo ha salido de pena. Entonces, bueno, este niño estaba explicándole la mitad de la historia, pero es verdad que cuando tú ofreces esa humillación, ese examen que te has preparado y que no ha ido bien, cuando tú ofreces todas tus miserias, también tus miserias, como nos han dicho, pues se produce ese omnia in bonum. Yo animé a mis hijos a elegir un momento de la pasión del Señor. Y había escuchado a José María Zabala que un latigazo del hombro le había dolido muchísimo al Señor. Entonces dije, mirad, vamos a hacer todas las humillaciones, todos los sufrimientos, todo lo que nos pase malo, que sirva de anestesia para ese latigazo del hombro derecho. Así, cuando volvamos a ver La Pasión de Mel Gibson, nos imaginamos allí en los créditos anestesista, familia, Cuadrado, Dorrio. Y que todo eso, dices, por lo menos todo sirve para algo, nada se pierde. Yo tuve oportunidad de hacer este Omnia in Bonum porque pues hace un año, una cosa así, pues el Gran Wyoming me hicieron un sketch un poco de metiéndose conmigo en el intermedio. Entonces, y yo estaba ojiplática porque dices, el Gran Wyoming, ¿cómo sabe de mi existencia? Para empezar. Y cómo, pues hombre, pues eran ya a lo mejor 7 minutos, pero un miércoles a las 10 de la noche me empiezan a llegar al móvil mensajes de WhatsApp y demás. Y yo, estábamos ojipláticos, entonces lo puse con mis hijos. Y lo estábamos viendo, alucinando todos en colores. La presentadora se vistió como una foto mía donde tenía un delantal y un bizcocho y salía así. Después tenía un bebé en brazos y lo lanzaba por el aire, hablando de los hijos de Mar Dorrio, que los hace como croquetas. O sea, fue una cosa que yo ni la vi ni la esperé. Pero es verdad que miré
al Señor que lo tenemos entronado, el Sagrado Corazón en el salón, en una imagen preciosa que compré en el Cerro de los Ángeles, y yo miré al Señor y dije, ¿en serio? Y yo creo que el Señor me hizo mirar a la cruz y decir, ¿a mí me lo cuentas? Y yo miraba al Señor y digo, hombre, ya, pero tú con los 12, con la Virgen. Y entonces en ese momento me di cuenta, y yo con las 12, con mi marido. Y entonces dije, vale, tuche, ya está, viva el Gran Wyoming, omnium bonum. Y antes dijeron que no hay que ir delante de la cruz, que hay que ir por detrás, que solo hay que mirar al Señor. Yo, como soy miope, disléxica y torpe, el Señor me lo ha tenido que poner más fácil y me ha puesto por delante a mi marido. Yo, siguiendo a mi marido, ya sé que voy en el buen camino y ya sé que voy mirando a la cruz. Pero claro, a los torpes nos hace eso. A los torpes el Señor nos pone ya con un remolcador. Yo, que soy de tierra de mar, los remolcadores estos que parece que llama la atención el de atrás, pero el pequeñito que va ahí delante casi oculto es el que está tirando, ¿no? Y sacándolos fuera de la ría. Pues en este caso, este es mi marido. Entonces fui a la cama porque ya estaba dormido y le dije, el Gran Wyoming se ha metido conmigo. Y entonces levantó un ojo y dice, eso es bueno. Y yo, pero no lo vas a ver. Y dice, ningún interés. Y me dice, qué bueno es Dios, que te hace este hombre burla una semana antes de sacar el libro. Y cerró los ojos con toda la paz del mundo diciendo, qué bueno es Dios. Entonces yo creo que cuando ya tienes esa perspectiva de esa santidad que tiene personas como mi marido, ves todo esto, un momentazo para unirnos, para pues, esas caricias, para darle al Señor que nos hablaban antes. Después, creo que es muy importante que tenemos que fortalecer a nuestros niños para que sepan estar ahí fuera sin miedo del contagio y sin ir dando capones con la Biblia, ¿no? Como dicen. Y para ello creo que tenemos que entrenarlos. O sea, tenemos que hacer simulacros en casa. ¿Qué vas a decir cuando te ofrezcan un porro? Porque se lo van a ofrecer. Pues tendrá que contestar de una manera que quede bien, ¿no? Que sea asertivo. Yo paso, ya voy suficientemente estimulado. ¿Qué tiene que contestar una niña cuando un tío le pida rollo? Yo paso. O sea, y si quieres utilizar el lenguaje de ellos. Soy una perra empoderada. Yo quiero un tío que me quiera a mí, solo a mí, siempre a mí. Pero con un par de narices, porque yo lo valgo como L'Oreal. Pero tenemos que ponernos en sus situaciones para que sepan responder, pero sobraditos, porque necesitan estar sobraditos ahí fuera. Después, creo que los que estáis aquí, hay un apartado que siempre menciono cuando doy esta charla, que os la sabéis de sobra. ¿Cuáles son los imprescindibles? Digo, si yo quiero que mi hija vaya a ballet clásico y sea bailarina, no la meto en natación para que se le ponga unos hombros así. Si yo quiero que mi hijo esté cerca del Señor, si para mí lo importante es que mis hijos quieran al Señor, tendré que pensar cómo les puedo ayudar a formarse para que estén más cerca de Él. ¿Qué tiempo le voy a dedicar a que vayan parroquia, club, lo que sea? Pero esto hay que planteárselo y darle un tiempo prioritario. No puede ser que tengamos 6 días de fútbol y solo vayamos a misa los domingos y pensar que eso nos llega. Más cosas. Cuando eres madre y madre de familia numerosa, te comen los demonios de muchas formas. A mí, pues, no me daba pena no llegar a donde no sabía llegar, porque yo de coser y de hacer disfraces, aunque tuviese solo uno, tendría que pedir ayuda. Pero en cambio, pues contar un cuento, animar ese partido de fútbol. Hay un montón de mares a los que no llegué porque tengo 12 hijos y eso duele. Duele no llegar a donde tú sabes que lo haces bien. Cuando se fue mi hija a la segunda a la universidad, que se iba a Santiago, me imaginé que la acompañaría, que le decoraría la habitación, le ayudaría a poner el corcho. Y cuando llegó el día, que yo acababa de tener a mi última niña y estaba en plena lactancia, mi marido estaba fuera por viaje, hice
lo que había hecho tantas veces, meter a mi hija en el coche con otros padres. Entonces llegué arriba y estaba diciendo, Señor, mierda, es que no me dejas ni esto, o sea, es que esto ni siquiera sale bien. Y de vez en cuando el Señor pues te da un consuelo y te da una gracia. Y en esa semana, después de confesarme, me iluminó en pensar en las cunas de San José. ¿Cómo serían las cunas de San José? ¿Sería el Bugabú de Nazaret? ¿Sería la pera en bote? ¿Cómo serían esas cunas? Pero cuando nace el niño Jesús, el Señor no necesitaba la excelencia de San José. El Señor no necesitaba su carpintería. El Señor solo necesitó sus brazos. Y esto yo creo que nos tiene que llegar a todas las madres, padres de familia numerosa, que muchas veces ni en los coles, ni en las parroquias, ni en los vecinos se dan cuenta que estamos haciendo el mismo recorrido con una bombona de butano en las espaldas. Así que creo que, como aquí hay varios, que nos acordemos del Bugabú de San José, cómo serían esas cunas, y el Señor no la quiso. Entonces, me parece peligrosa la palabra excelencia, y cada vez lo vemos más. Excelencia es el objetivo en los colegios, excelencia, excelencia. ¿Qué es excelencia? Pues a veces van a ser nuestras miserias ofrecidas. Ahí estamos, nuestra cuna, el Bugabú de Nazaret, acordaros. Más cosas que quiero contaros. Hablaban antes, una pregunta a Munilla, de los límites, de los niños, de cuándo presionas más, de cuándo presionas menos. Y yo en casa he querido diferenciar. Hay normas que son para todos y además te pueden parecer bien, mal, me da exactamente igual, porque cuando tengas tu casa tendrás las tuyas. Y las normas no son ni mejores ni peores. Hay casas que dejan los zapatos fuera y hay casas en las que no te descalzas, no te quiero ver descalzo. Aquí no hay ni mejores ni peores, pero dos personas, y solo dos, y nada más que dos, deciden las normas de un hogar. Y esas las tienen que respetar todos. Y luego están los límites que son para cada uno. Y ese límite, ese perímetro de libertad, lo abre tu responsabilidad. Dime cuándo puede salir un niño y tomarse una copa y saber que tiene mesura y control. Dime cuántas tostas ricas se toma en el desayuno. Es el mismo músculo. El que sabe tomarse 8 o 10, me da igual, las que tengas previsto tomarse en el desayuno y se toma el yogur y se toma la fruta, o el que no tiene medida y se baja toda la caja de tosta rica. Ese no está para salir. El músculo es el mismo, o sea, aquí esto no cambia. Dime cómo está en casa el que deja la cama hecha, el que es responsable con sus estudios. El perímetro de la libertad lo abre la responsabilidad. Y muchas veces en nuestras casas de mucha gente, un hijo pequeño podrá tener un perímetro de libertad mucho más grande. Pero eso ya se lo juegan ellos, o sea, tú verás. En la medida que tú tienes madurez tendrás más puertas abiertas. Y con respecto a salir de noche, hay que enseñar a salir de noche, hay que repetirles que la copa en la mano, hay que enseñar a las niñas a salir de noche, y esto implica cómo nos vestimos y cómo nos movemos. Y esto es complicado, porque cuando las mujeres no entendemos cómo funciona el ojo del hombre, y entonces las mujeres no entendemos que vestidas de determinadas maneras estás provocando determinadas situaciones que no vas a saber gestionar. Porque la inmensa mayoría, y yo lo cuento, no soy ingenua, pero yo veo a muchas niñas entrar en mi casa y cuando se visten mal, cuando van mal vestidas, muchas veces es porque han leído en Marie Claire, en otras revistas femeninas, que si acortas la falda, alargas la pierna y parecen más delgadas. Entonces hay niñas que se están vistiendo para que fulanito de tal, que le gusta, les haga caso y se piensan que así están más monas y están más delgadas. Ni siquiera son conscientes de lo que están provocando. Y cuando tú no necesitas esa prevención y la mujer no le atrae por el ojo, sino por el oído. Cuando tú no necesitas esa prevención,
todo te parece exagerado, que es lo que le pasa a las mujeres, pero qué exagerado, pero no voy tan corta, pero no voy tan escotada, pero no lo pillan. Y yo les digo a las niñas, tienes que vestirte para que se pueda enamorar de ti, no para que se quiera liar contigo, eso es facilísimo. Pero tienes que vestirte para que no despiertes el animal que lleva dentro y que sea capaz de escucharte, que sea capaz de quererte, que sea capaz de no querer estar con otra que no sea contigo. Yo les digo, mira, en los frascos de colonia tú puedes ver uno muy vistoso que lo quieras tocar, manosear, coger, pero después igual lo abres y te espanta el olor. Entonces tú tienes que hacer que ese niño se enamore de ti, de lo que tú eres, porque cuando consigues eso, el frasco puede envejecer, la gravedad puede hacer de las suyas, puedes engordar, que sigue enamorado de la esencia del perfume. En cambio, muchas veces cogen un frasco y da igual porque no se van a quedar con él. Entonces se tienen que vestir, tenemos que animarlas a vestirse, empoderadas, que se enamoren de ti, que quieran estar contigo. Tenemos que empoderar a la mujer, pero empoderarla, como dicen ellos, en plan bien. ¿Y cómo bailamos? Pues es que no da lo mismo, no puedes bailar exactamente igual. Porque cuando determinados movimientos estamos provocando y eres responsable de lo que provocas. Y no vas a saber gestionar lo que estás provocando. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Academias de baile, por favor, Tchaikovsky, no reggaetón. O sea, tenemos que vigilar muy de cerca las actividades extraescolares de los niños, porque muchas veces te están ofreciendo cada cosa que hay que estar atento, porque luego esas niñas que se mueven fantásticamente bien, hacen una cadera para arriba, para abajo y para el otro lado, no son conscientes de lo que están haciendo. Y luego los caballeros, los niños. Los niños tenemos que educarlos para que sean caballeros de principio a fin, tienen que ceder el sitio a su hermana, tienen que ser conscientes de que la mujer tiene una sensibilidad diferente y que puedes herir a una mujer y que una mujer puede estar aguantando algo que no le gusta, pero no podemos dar orden y contraorden. No podemos decir que somos todos iguales y después llegamos a la adolescencia y, no es no. No, claro, una niña tiene una sensibilidad distinta y por eso no puedes tratar a tu amiga igual que tratas a tu compañero de fútbol, porque el azote que le das a tu compañero en un momento dado no se lo puedes dar a una niña. Educar en eso desde la más tierna infancia es educar a hombres que respetan a las mujeres. Con esos hombres que podemos sentirnos queridas, protegidas y defendidas. Entonces, eduquemos por favor a caballeros sin miedo, aunque podemos correr el riesgo de que nos metan en la cárcel. Luego, los padres. Padres fuertes, hijas felices. Es un libro que creo que tenemos que leer todos, porque la piel tiene memoria, pero no solo para el melanoma. Las niñas no pueden ir mendigando cariño y para eso, papás, hermanos, tenéis que abrazar, achuchar, todo el contacto físico. Las niñas lo necesitan. Más cosas que quería decir es que tenemos que educar a los niños. En el capítulo titular, ese capítulo, tenemos que comerles la ficha del parchís. Tienen que tener pequeños fracasos, pequeños momentos de pena, de dolor, de disgusto, porque esas son las pequeñas vacunas para después poder enfrentarse a la vida. Yo esto lo comprobé hace unos años cuando perdimos el primer bebé, era la semana 20 de embarazo y íbamos con la ilusión de saber si era niño o niña. Y cuando salí de la ecografía vinieron corriendo, me acuerdo, ¿es niño o niña? Y entonces dije, pues se ha ido al cielo, María no se ha ido al cielo, era una niña, pero ya se nos fue. Y después de 2 o 3 años nos volvió a pasar lo mismo y mi hija me dijo, estoy triste, pero estoy menos triste que la otra vez. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque la otra vez pensé que ya seríamos una familia triste para siempre. Y ahora sé que vamos a estar tristes unos días, pero después se nos va a pasar. Esa niña pudo aprender el poder curativo del tiempo, que es esa gran medicina que nos manda Dios. Entonces, con esas pequeñas vacunas para resistir el dolor, les estamos haciendo más fuertes. Y un punto de los que habló Monseñor Munilla que me pareció buenísimo es el de la mortificación. Tenemos que educar a los niños en la mortificación desde muy pequeñitos. Y esto se me ocurrió
viendo la cantidad de autolesiones que tienen nuestros adolescentes. Ellos, cuando tú hablas con un niño que se autolesiona, te dice que es para parar el ruido de la cabeza, que necesitan quitar el ruido de la cabeza. Y es que el cuerpo hace traición. Si le damos al cuerpo todo lo que pide, nos derrumba, nos perdemos el señorío. Entonces tenemos a esa niña que, como se ha metido 4 donuts entre pecho y espalda y no puede, con esa angustia de no poder dominar el cuerpo, es cuando se va a cortar. O cuando tenemos la cabeza que echa humo, la niña se corta. Entonces, no es lo mismo mortificarnos mirando a Dios que mirando al espejo. Y mirando a Dios siempre salimos ganando. Y en esas pequeñas mortificaciones se apaga el ruido del alma. Tenemos una calma, una paz que ellos buscan cuando se autolesionan. A mí la mortificación fue algo que en un principio me costó entender hasta que vi la película de La Misión. Cuando, no sé, me imagino que aquí casi todos la habréis visto, ¿no? Es un hombre con un dolor que le come el corazón porque ha matado a su hermano, que se estaba liando con su mujer, y él sube una colina enorme con un fardo de armas, de escudos, y es que necesitaba llevar eso. Uno que estaba al lado le dio un tanto coraje, le cortó, cae el fardo y él baja a buscarlo y lo vuelve a subir. Porque muchas veces ese no darle al cuerpo lo que necesita hace que tengamos esa paz, que se nos baje ese ruido. Por eso también hay que ilusionar a los niños en una cucharada más de lo que te gusta, menos de lo que te gusta, ese mordisco más de lo que no te gusta, animarles un poco. Y como tenemos que estar exigiendo, tenemos que tener, como los romanos que eran muy listos, tenemos que hacer pan y circo en casa. Tiene que haber momentos de disfrute, momentos en que no te voy a regañar, momentos en come lo que quieras y lo que no lo dejas. Se lo tienen que pasar bien en casa y tenemos que hacer un poco de merchandising también nosotros de nuestro hogar. Conozco una familia que cada día de Reyes aparece algo, unas sudaderas con la dirección online de su casa. Buscar un momento de que tenemos que molar. Le pregunté a una niña que se había ido de casa, ¿y tú? Al final, ¿por qué volviste? Porque es que son muy pequeños. Y me dijo, porque veía las historias de mis hermanos que se lo estaban pasando pipa y me daba una rabia. O sea, es que son así, son muy pequeños. Y ayer me emocioné, ¿no?, cuando alguien decía que tenía 4 hijos sacerdotes. Y en el libro dedico un capítulo a las familias de Mattel. Mattel son esos muñequitos, ¿no?, que por lo menos en mi época casi todos los muñecos eran de Mattel. Y digo porque a veces nos montamos unas familias hipotéticas que te los imaginas los domingos, vienen a comer con los nietos, que no falte nadie. Y ese es tu castillo de naipes. Y el Señor probablemente tiene un castillo de piedra gigante que llega más lejos y te pide la vocación de un hijo. A mí me pidió la vocación de mi tercer hijo, es numerario del Opus Dei, y duele, pero bueno, duele la pera. O sea, es que cuando se iba este hijo, que era majete de majete además, es que es claro que me fastidia, pero al mismo tiempo tengo claro una cosa. Yo no querría que mi hijo fuese ese joven triste, el joven rico que se fue triste. Yo quiero a un hijo lleno de pasión, dispuesto a dar la vida por el Señor y que sea feliz. Entonces siempre me acordaré de la frase de Juan Pablo II de no tengáis miedo. Pues yo creo que nos lo dice a cada padre. No tengas miedo de abrir de par en par la puerta del cuarto de tus niños. Que todo sea para Él. Y ya para terminar y pasar a las preguntas, deciros que mantenerse esa ilusión del adolescente con ganas de cambiar el mundo y que la sociedad ahí fuera no te coma con patatas, no te deprima, no te vengas abajo, pues se vive a través de esa infancia espiritual, de ser como niños que hemos sido rescatados a gran precio. En el libro comparo esos niños que han sido rescatados a gran precio con la película de Rebeldes, que en mi época la vimos muchos, las mujeres de mi quinta lo sabrán, porque salía Tom Cruise, Rob Lowe, Patrick Swayze, o sea,
un elenco. Y en esa película, que era la típica pelea de pijos y barriobajeros, dos adolescentes salvan a muchos niños de un orfanato de un incendio. Pues uno de ellos sale muy quemado, se muere y le escribe una carta y le dice: mereció la pena, ha merecido la pena salvar a esos niños. Y sigue siendo dorado, sigue siendo golden, mantente ahí. Y nosotros nos vamos a mantener ahí, con ese dorado, en una infancia espiritual. Y con todo esto vamos a conseguir que al final nuestros hijos se pongan encima de la mesa como el Club de los Poetas Muertos y que le digan: oh capitán, mi capitán, al único que se merece ese título. Me he ceñido al tiempo, ¿eh? Me he ceñido al tiempo. Miro a mi marido porque me dice: por favor, no te enrolles, no te enrolles. Y ahora viene la sección de preguntas que antes de contestar voy a encomendarme otra vez al Espíritu Santo, porque esto aquí, en este momento, impresionáis. Recordad que las anotáis y nos las pasáis, se las dais a los encargados. No sé si ya tenéis alguna por ahí. ¿Cómo podemos hacer para que confíen más en los padres que en los amigos? Bueno, es que esto se me ha olvidado, un puntazo, perdona Javier, me voy a enrollar un poco. Primero, tenemos que escucharles siempre, no solo cuando nos cuentan lo que nos interesa. No podemos escuchar a un niño cuando habla de fulanita y no escucharle cuando nos cuenta por enésima vez cómo ha metido una chilena. Entonces, el teatro es bueno. Lo hemos hecho más veces, lo hemos hecho con el ratón Pérez, lo hemos hecho con los Reyes Magos, lo hemos hecho con todo. Pues toca repetir la chilena y cara de interés. Y tenemos que preguntar, como hacen los periodistas, que te meten la palabra que has dicho tú para que vea que lo pillas. Entonces tenemos que mostrar interés porque ellos están deseando que les contemos. 2, tenemos que ser coherentes. Y ser coherentes implica, importante, no vamos a criticar a nadie en casa y no vamos a consentir que ellos critiquen, porque, como dijo un santo que a mí siempre me ayudó mucho, se condena el pecado y se disculpa al pecador. Yo tenía una amiga que llegaba a casa y me acuerdo que tenía un morro, porque vivíamos en Ferrol, ella en Madrid ya estaba viviendo con su novio. Llegaba a su casa y le decía a su madre: fulanita de tal hizo el acto con su novio. Y decía: ¿pero tendrás morro? Pero digo: ¿pero esto qué es? Entonces, no se puede, don Luis Ferres puede hablar de Radio María, pero nuestros hogares no pueden ser los estudios de los del inframundo. No se puede cuchichear, no se puede consentir. Y si somos, lo que ellos dicen, somos guays, somos nobles, no rajamos, nos vamos a ganar su confianza. Porque los efectos secundarios de hacer las cosas como Dios manda es que vamos a molar más. Lo primero, a nuestros hijos. Y con respecto a los amigos, esto lo tengo que contar porque es un gran drama cuando tu hijo o tu hija tiene un amigo que no conviene. Y dices: coño, ¿y ahora qué hago? Entonces, en mi casa pasó esto y yo dije: a ver, Señor, a ver, ¿qué hacemos con esto? Porque esta hija de la Gran Bretaña que me está liando todo en casa, también es hija tuya. Y no ha merecido menos decilitros de sangre tuya que yo. Entonces, yo ahora cuando llegue al cielo, ¿cómo respondo de esta Jaimita? Y entonces dije: bueno, pues vamos a hacer una cosa. Voy a rezar un año un rosario, además del rosario familiar, voy a hacer un rosario solo por esta niña, de manera que o se convierte o que se vaya. Pero yo ya cumplí porque yo por esta hija tuya algo tengo que hacer y cuando llegue al cielo... Entonces, cuando hacemos estas cosas, además las tenemos que contar a nuestros hijos. ¿Por qué?
porque nunca falla, el cielo nunca falla. Entonces tú te tiras un órdago de estos, es que te sale bien, porque es que son infalibles. Entonces, protección 50, es el factor más grande de las cremas solares, es factor 50, como los 50 Ave Marías que tenemos en el rosario. Ese Kalashnikov que decía San Juan Pablo II. 3 meses rezando el rosario por la amiga. Llega un día mi hijo y me dijo, mi hija, para que acabamos en el juzgado. Entonces, esta hija mía que tiene una jeta, pero una jeta, luego sabe, cuando llega a casa y me ve rezando el rosario, me dice, ¿es el mío? Y le digo, no. Dice, pues espera, entonces te hablo. Si es el suyo, dice, pues espera que acabes. Y le digo, pero tendrás morro. Y me dice, no, sí, ya sé que cuando tú te mueras voy a rezar el rosario. Digo, hace falta tener valor. Esta es la que me provocó este libro. Entonces, si somos coherentes, los efectos secundarios de ser coherentes y de estar atento a los 10 mandamientos de la ley de Dios, eso va a hacer que molemos mucho y que se fíen de nosotros. Es más, que le digan a sus amigos, habla con mi madre, porque saben que pueden responder por nosotros. Entonces, nada, los 10 mandamientos es la base para que confíen en nosotros y factor 50 para las malas amistades. ¿Quién quieres? Porque te quiero, Inés. A ver, algunos ya somos abuelos, yo también. ¿Nos puedes decir algo del papel de los abuelos con los nietos? Pues 2 pasos atrás, desenfundar despacito pidiendo permiso con mucho cariño. Y yo creo que nos toca hacerlo bonito, hacerlo amable, ser muy obedientes. Yo les he dicho a mis hijos, por lo menos, si tú me dices que sois veganos, sois veganos. Si sois carnívoros y no toma lechuga, pues no toma lechuga. O sea, esas batallas ya no son nuestras. Yo creo que el papel de abuelos implica que hay batallas que ya no son tuyas y que te puedes concentrar en otras. Y eso es más y mejor. O sea, si lo piensas fríamente y no tienes que lidiar con las batallas de los hijos, desde que aprendan a hacer pipí en el orinal hasta... ya te puedes dedicar a precisar cosas más bonitas. Entonces toca disfrutar y seleccionar las batallas, dejando siempre que somos cooperantes con los padres. ¿Cómo hacemos con las tablets móviles de los 12 a los 18 años, redes sociales, si no, juegos, pantallas, si no? Vale, lo primero, yo en mi casa ya no damos el móvil, tablet ni nada para el estilo hasta segundo de bachiller, porque lo hice mal, me arrepentí y dije, no me vuelven a ver en esta. Redes sociales todavía es peor, y ya no solo porque se puedan meter en sitios problemáticos, porque claro, cuando un niño se mete y consume pornografía, el niño o el adulto, porque claro, las estadísticas de las visualizaciones de la pornografía no la dan los adolescentes. Están agujereando el corazón y van a ser personas absolutamente insatisfechas. Cuando tú consumes pornografía, te estás volviendo un insatisfecho. Nada te va a saciar. Cada vez vas a necesitar más para el mismo nivel y llegará un momento que, ¿de dónde viene esa depresión? ¿De dónde viene? Y no están yendo al origen los psiquiatras, está en el consumo de pornografía. Pero sin llegar tan lejos, si yo a una niña que no tiene redes sociales la veo bajita, voy a Lefties, le compro un pantalón, le plancho el pelo y al día siguiente pisa diferente. Desde el momento que tenga una red social, esa sartén le das el mando a los likes de una foto. Y los likes de una foto afectan. Entonces, creo que es más importante mantener nuestra soberanía en poder levantar a un niño en la autoestima, a que cuando llega del cole se apague el ruido del motor de lo que está pasando en la clase, a darle esa salud mental que tanto necesita. Pero insisto, no soy neuróloga, soy una madre que la pifio. ¿Vale? Y por cierto, o sea, es que la clave de Dios, si educas en presencia de Dios, estás educando para la vida online, para la vida offline, para la inteligencia artificial y para que lo que nos espere el futuro. La presencia de Dios, educar en presencia de Dios es la vacuna para todo lo demás.
¿Qué es lo que no hay que hacer con los hijos? De lo que te has arrepentido. Tener miedo a emplear la autoridad. Porque, por ejemplo, las relaciones de novietes, novietas, al principio pensaba, prefiero que me lo cuenten. Entonces, tienes novio y eres muy jovencita, pues no pasa nada con tal de que me lo cuentes, porque yo pensaba que si me lo contaban podía ayudar en algo. Y después he visto que no tenemos edad para gestionar que me deje mi novio y hacer el examen de química inorgánica. No tenemos capacidad de gestionar que no me guste el malote de al lado. No tenemos capacidad, entonces es mejor esperar y creo que cedí por aquello de tener esa puente de comunicación que confíen en mí y le tuve demasiado miedo a la autoridad. Y mis hijas necesitaban a una madre, no a una amiga. Que no tener miedo a ser la figura que necesitan. ¿Os echáis la culpa entre vosotros alguna vez por esos hijos difíciles? No, ¿por qué? Porque yo lo tengo muy fácil, Javier no lo tiene tanto. Pero yo me casé con un hombre muy sabio, con un hombre muy santo, que todos los días se levanta a altas horas de la mañana, se pone a rezar y nos pone a todos en el altar, y sé que lo que dice mi marido lo piensa, lo pondera. Esto es algo que creo que hacemos un poco bien en casa, es no dictar sentencia al instante, porque los jueces necesitan pensar antes de dictar sentencia y nosotros necesitamos rezar, que del corazón esa decisión pase a la cabeza y de ahí ponérsela a los pies del Señor y pedir ayuda al Espíritu Santo. Entonces, si haces todo ese proceso de que el calentón lo procesas, no le haces ni caso, llega a la cabeza, lo rezas y luego lo hablamos, probablemente casi siempre llegamos a las mismas decisiones. Lo que sí hay que hacer es que cuando llega una adolescencia bravía, tu primer objetivo es que tu marido, tu mujer, hacerlo feliz. No nos olvidemos. Entonces, tienes un adolescente petardo en casa, lo primero es voy a llegar cuanto antes a casa y voy a tomar un vino con mi mujer, un café, un mojito, lo que haga falta. Y después ya atenderemos al pelma ese. Porque el matrimonio tiene que estar fuerte, tiene que estar feliz, eso es lo primero. Si no estamos bien nosotros, no podemos con el pelma. Y el poli bueno agota al poli malo. A nadie le mola ser el poli malo. A nadie le gusta ser el que pone los castigos, el de tacatá, tacatá y derrama, traca. A todos nos gusta caer bien y máximo a nuestros hijos. Entonces necesitamos apoyar al que hace el poli malo por naturaleza y de vez en cuando que cambien los papeles y que el poli bueno, ese que parece que es el pan comido, es el que se imponga y pegue un puñetazo en la mesa. Pero lo importante cuando vienen las adolescencias bravías es estar unidos y que nuestra prioridad no sea el sinvergüenza ese, sino que sea tu marido y tu mujer. Yo, cuando escribí este libro, dije Adolescencia en clave de Dios, pues aquí me falta un dato. Le pregunté al padre Fortea, un exorcista, a ver qué pasa, el custodio se pide una baja. Porque claro, tienes un niño adorable que te quiere, que te ama profundamente y de repente viene aquí, a ver qué está pasando. Y me dijo, mira hija mía, si es que no hace falta demonios que les tienten, entre la sociedad y las hormonas solo tienen que coger las palomitas, o sea, que ese no sea tu problema. Pero creo que sí nos puede tentar a nosotros, a los padres, y podemos ser ese camión de bomberos que sale sin agua. Ninguno de nuestros hijos se va a comprar una filosofía que no llevemos puesta. Y tenemos que estar mandando todos los días municiones al cielo, con ese rosario, en la Santa Misa. Y yo creo que el demonio nos puede tentar a veces con cosas muy loables. ¿Ves? La tabla de la plancha, misa. Y entonces te sale, tendría que ir a misa, pero es que cuando la frase empieza por es que, malo. Esa ya no suele venir de arriba, sino que suele venir de abajo. Es que tengo esta plancha por hacer. Es que... Entonces, bueno, estar atento cuando salga el es que y estar en nuestro puesto de guardia, porque nos quieren despistar para que no estemos en ese puesto de guardia vigilantes y mandando municiones al cielo. ¿Cómo se llena el tiempo del fin de semana? ¿Se podrían evitar esas salidas nocturnas?
Esto es complicado y depende de dónde vivas. Yo estoy encantada, tengo una hija estudiando en Pamplona que, claro, como tienen que estar a las 2 en el colegio de mayor, las discotecas abren hasta las 2, por lo menos las que se mueven ellos. Ojalá funcionase todo así. Y también he de decir que en Ferrol, por lo menos cuando yo era joven, había peor ambiente. Si salías por la tarde que si salías de noche con gente más mayor y demás. Entonces, todo es muy relativo. Sí es verdad que yo les digo a las niñas, cada hora que avanza la noche hay más litros de alcohol en sangre. Entonces, a partir de las 3 de la mañana no solemos pintar nada porque el nivel de alcohol en sangre es tremebundo. Y salir de noche es como conducir, no solo es que tú lo hagas bien, es como lo hacen los que tienes alrededor. Entonces, yo les suelo decir que a partir de las 3 de la mañana nada bueno se va a cocer. ¿Alguna pregunta más que no nos hayáis entregado? Los silencios son peores. Bueno, deciros que el libro de Mar... Ay, perdón. ¿Cómo podemos hacer para que este ya lo hemos dicho? Sí. Hablar sobre la elección del colegio y también sobre la providencia. Bueno, yo creo que Dios tiene un plan con cada uno de nuestros hijos y si tienen las entradas del cielo en el bolsillo metidas, todo eso va para adelante. Nuestra elección de colegio es escandalosa. ¿Seguro que queréis que os la cuente? Es escandalosa, os lo advierto. Cuando nos planteábamos el colegio, mi marido lo tuvo claro. Es que es muy sabio. El colegio en el que menos horas pasen. Entonces queríamos un colegio para que no se quedasen al comedor, para que no tuviesen que estar nada. Entonces elegimos el colegio más cerca de casa de 9 a 2. Es verdad que es un colegio que antes era castrense, era militar, ahora ya es civil, pero bueno, que se toman las cosas un poco, a ver, que decía el niño, te tienes que portar bien y cosas de estas, no que tenga un nivel en otras cosas que nos pudiesen interesar. Pero preferíamos que no les dijesen absolutamente nada y que esa parcela nos la quedásemos nosotros y en quien nosotros confiábamos. Entonces estos niños, ahora sí, porque el profesor de religión pues es más o menos conocido, pero no iban ni a religión porque la profesora no nos daba cierta confianza. Entonces tenemos una elección escandalosa, que es el colegio que teníamos al lado de la casa de 9 a 2 y con la idea de el mejor cole, el que menos horas pasen. Tengo una anécdota, ellos tienen el colegio y el instituto al lado y por eso también yo creo que es bueno dejar de tener miedo a esta sociedad corrupta. En clase de gallego, mi hija, tercero de la ESO, nos manda una nota por la plataforma a los padres que están castigados. Entonces el chat de madres empieza a arder, como ya os imagináis. ¿Qué ha pasado? Pues que a la profesora de gallego le han puesto en el fondo de pantalla una bandera con el águila de San Juan, una grande y libre, y la bandera de España. Entonces la profesora de gallego, cuando encendió el monitor y vio aquello, pues yo creo que hizo como las películas de Christopher Lee, para los que sois de mi época, ¿no? Cuando el Drácula veía la cruz. Y entonces la pobre profesora de gallego entró en taquicardia. Y es que al final los adolescentes son rebeldes, si se rebeldan con unos, se rebelan con los otros. Pero el caso es que yo estaba muerta de miedo diciendo, cuando llegó mi hija a casa, le pregunté, ¿has sido tú? Y porque podía haber sido ella. Y me dijo, no, mamá, no. Y entonces, luego lo que es la providencia, el destino de estos niños, esta niña está ahora estudiando en Pamplona, y cuando se iba a Pamplona a estudiar, nos metíamos con ella, te vas a sacar un novio filotarra. Y ella, y cuando vino en Navidades, ella siempre llevaba la banderita de España en la mano y le dije, anda, ¿y la banderita de España? ¿Que tenemos novio filotarra? Y me dijo, no, mamá, es que quería invitar a los niños de Pamplona, de mi clase, que no se integran con los de la UNAP aquí, los que venimos por el tema de Dios y los que están en Pamplona y aprovechan y van a esa universidad.
Y esa bandera de España iba a hacer que no viniesen a cenar. Esa bandera de España iba a ser un impedimento. Y dije yo, jo, qué bueno es Dios, cómo hace las cosas, como esta niña, que era la que yo me temía que le hubiese puesto la bandera de España a la profesora de gallego, ya con los años la providencia y la acción de Dios fue capaz de metérsela en el bolsillo para que unos compañeros de clase se sintiesen más cómodos y fueran a la cena de Navidad. Entonces yo creo que hay que confiar y que a veces las vasijas en algunos hijos las llenamos muy rápido y en otras pues hay que mantener la calma. Después quería decir dos cosas muy rápidas, es que tenemos que hacer actos extraordinarios. Tengo una amiga burgalesa que me dijo, Mar, ¿tú crees que se van a acordar de las noches que pasamos sin dormir, cólicos, dolores de barriga, fiebres? ¿Qué va? Tenemos que caer bien. Entonces esta se fue a un concierto hace años, yo no sé si eran de las Spice Girls, hizo cola y se fue con sus hijas y las hijas estaban flipando, ¡qué madre tenemos! Pero es verdad que estos hechos extraordinarios tenemos que hacerlos, compensan. Y sobre todo por nuestros hijos, que ya lo hemos hecho, los tenemos que volver a hacer. Y cuando tenemos un hijo que nos preocupa, ese acto, ese gran acto extraordinario, pues es lo que hacéis casi todos los que estáis aquí en esa peregrinación, ir a ver a nuestra Madre, ir a ver a la Virgen. Nosotros que estábamos muy preocupados por esta niña que me inspiró el libro, nos hicimos una novena en el santuario de Torre-Ciudad y subíamos en pleno verano pues a las 5 de la tarde a ver a la Virgen, rezar una novena. Y el 9º día bajábamos del santuario, y es que soy tan creída que yo pensé que iba a oler a rosas, que el sol iba a bailar, que algo me iba a decir. Pero mi marido, que es el sabio y el santo, me dijo, ya ha pasado algo, calma. Y cuando llegué a Ferrol me enteré que mi hija había tenido ese día un siniestro total con el coche. Entonces, la Virgen es una señora que nos recibe en casa y nos atiende siempre, pero es verdad que allí tiene todas las herramientas en su mano para echarnos un capote. No es lo mismo pescar a un médico en el pasillo del súper y preguntarle me duele aquí o me duele aquí, o irlo a ver al hospital que te puede hacer una placa, que te puede hacer una analítica. Cuando vamos a una casa de la Virgen, tiene sacerdotes, tiene a su hijo, lo tiene todo para poder ayudarnos. Entonces, que no os quepe ninguna duda que ante problemas, ante esas tinajas que parece que nunca se llenan, ir a su casa, pedírselo allí, que nos está escuchando, como os diría mi marido, ya algo está cambiando. Y después, con mi hija, la petarda, estaba muy mal plan, y le dije, bueno, vamos, ¿qué te parece si hacemos el retiro de Maús? A ti lo del latín no te eleva. Vamos a ver si esta opción, como siempre hemos ido de una misma dirección, ¿por qué no pruebas estos retiros que son distintos, que no es el mismo formato, que a lo mejor a ti te ayuda más? Entonces me dijo que sí, que iba. Bien. Entonces llega unos días antes del retiro que no voy, que me ha salido un trabajo y que no voy. Y ya está. Entonces me fui a la ventana, me acuerdo perfectamente, y le dije, todo a tu casilla. 33 al rojo aquí, porque 33 por tus años, rojo por tu martirio, todo, mis fichas en tu casilla, tú verás lo que haces. Entonces, ¿qué pasó? Me senté en la cama, que estaba en la cama todavía levantándose, y le dije, una cosa, cariño, no te vuelvo a exigir nunca más, nada más como madre. Con esto se acabó. Te podré aconsejar, pero nunca más te voy a exigir. Se quedó ojiplática, le debió pensar que le cundía muchísimo. Entonces, al final fue el retiro de Maús y no fue una conversión tumbativa de caerse del caballo, pero sí hubo un cambio. Sí hubo un pelín de cambio. Y después fue de servidora y, bueno, las cosas no están como tienen que estar, pero sigue su transformación. Entonces, la apuesta de 33 al rojo es infalible. Siempre, siempre, siempre funciona.